año está que arde porque la política, digamos que nos va a tener ocupadas durante todo el año. ¿Cómo se están moviendo las fichas en el tablero político? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer a esta altura de unas internas de junio que en realidad es difícil saber qué es lo que puede pasar porque las encuestas también lo dicen, hay un margen de error bastante alto? Bueno, todo esto para desasnarnos lo vamos a charlar con la doctora en Ciencias Políticas, María Fernanda Boidi. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Contanos, primero que nada estábamos hablando de estas cifras que dio el Ministerio del Interior, ¿no? Sobre el aumento de la criminalidad con respecto al año pasado y cómo puede afectar esto, digamos, si es que tiene algún efecto en el votante del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones. Bueno, a ver, estas cifras lo que hacen en algún sentido es corroborar lo que más o menos todos presentíamos, ¿sí? Que el problema de la inseguridad es amplio, está instalado y, contrariamente a lo que cabría esperar, a lo que todos deseamos, se ha expandido. Entonces, esto por un lado. ¿Cómo lo ve esto el votante del Frente Amplio? Bueno, de dos modos, ¿sí? El votante que está súper convencido de que va a votar al Frente Amplio probablemente diga, bueno, che, qué bien, Bonomi, que a pesar de que las cifras son horribles, igual las mostraron, esto habla de un gobierno comprometido, de que sabemos que todavía hay cosas por hacer, pero lo puede ver incluso le puede buscar la beta positiva. ¿Por qué? Porque es un votante que ya está convencido, te diría más el militante. Bueno, está bien, esto está mal, pero busca lo positivo. El votante frentista o el frentista desencantado o quienes simpatizan con la oposición o todos aquellos que no están conformes con la política del gobierno lo ven como un indicador más de que las cosas están mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? Depende de cuáles son las percepciones y posiciones previas de las personas. O sea, no hay una lectura unánime, ni siquiera dentro de un mismo partido. Hay una lectura unánime. Hoy leía las declaraciones de Larrañaga y decía, bueno, esto me respalda a mí. Bueno, vos sabés que eso lo pensábamos, ¿no? Porque el Ministerio demoró en presentar las cifras de acuerdo a lo que dijo Javier García la semana pasada, que las cifras estaban, pero que en realidad no las publicaban. Y yo me preguntaba, ¿quizás no las quieren publicar porque esto de alguna manera beneficia el proyecto de Larrañaga? Bueno, para algún votante. En algún sentido lo avala esta idea de que, bueno, hay un problema con la seguridad. ¿Significa que la propuesta de Larrañaga sea la solución o la panacea de esto? Bueno, no necesariamente, pero Larrañaga puede pararse perfectamente, y así parece que lo va a hacer, diciendo, bueno, tenemos un problema, no se ha solucionado en todos estos años de gobierno frentista, de hecho ha ido empeorando, yo acá pongo una propuesta nueva sobre la mesa. Sí, de hecho pasa algo bastante significativo con respecto a Larrañaga, que es que el eslogan tiene su propuesta de reforma electoral incluido, ¿no? El eslogan de Larrañaga es Larrañaga sin miedo. Vivir sin miedo. Sí. No, el de él. Bien, Larrañaga sin miedo va. Sí. ¿No? Sí, porque algunos candidatos hacen esto, los estrategas de campaña a veces buscan asociar a un candidato a un concepto. Y bueno, en este caso está claro que la campaña de Larrañaga va por ese lado, por un combate más efectivo a la inseguridad, al problema de la delincuencia en general. Y con respecto a este tema de la seguridad, el tema de que el Código del Proceso Penal sea como el malo de la película, ¿no? De que lo ponen en ese lugar. ¿No es como una estrategia en un punto de no responsabilizar al gobierno? Porque el Código del Proceso Penal no es responsabilidad del gobierno. No, es verdad, el Código del Proceso Penal no es responsabilidad del gobierno. Lo cierto es que el código que tenemos fue un código que se aprobó con apoyo de múltiples partidos. La inseguridad es un problema que está instalado mucho antes del Código del Proceso Penal, ¿sí? Las encuestas de opinión que tradicionalmente consultan a los ciudadanos sobre cuál es el problema más grave del país registran sistemáticamente que la inseguridad es el principal problema, antes y después del Código del Proceso. Ahora, sí, algunos lo pueden ver como que hay problemas de implementación, sí, hay problemas de implementación, hay relativo acuerdo en eso. ¿Es el principal causante de todos los problemas de inseguridad? Claramente no. Pero lo están tirando como sí, hacia ese lugar porque en un punto queda más chivo cómodo que expiatorio. hacerse siempre responsable. Que se pueda responsabilizar a un tercero. También se habla de que, bueno, es un tipo nuevo de criminalidad, ¿sí? Tenemos otro tipo de violencia. Bueno, pero tenemos problemas no resueltos, en definitiva. Entonces, claro, siempre es como que me parece tirar hacia afuera. ¿qué tanto puede
permear esto en los ciudadanos que digan, no, sí, en realidad el gobierno está haciendo las cosas bien, es el código, el problema. Me parece que no va por ahí el argumento, porque ¿qué porcentaje de los ciudadanos en realidad siguen de cerca el código del proceso? ¿Qué porcentaje de los ciudadanos en realidad dicen, bueno, sí, esta provisión del código en realidad puede fomentar la reincidencia? Y entonces son razonamientos muy complejos, son razonamientos que hacen los especialistas o quienes buscan encontrar, tanto para entender genuinamente o para excusar Sí, no tanto la el electorado, situación. entonces, No. claro, no lo analiza de Entonces, ese lado. es muy sofisticado. Lo que ve el electorado es la tapa del diario o todos los Claro. programas de hoy que están diciendo, bueno, creció el 50% Claro, eso es lo- las rapiñas, o crecieron tanto los homicidios. Claro, y hablando justamente de las encuestas, ahora que sabemos que de acuerdo a la última de equipos consultores, el Frente Amplio va en un 33 y el Partido Nacional en un 31. Me podés corregir si estoy equivocada. ¿Vos crees que podría ser el último periodo de Frente Amplio? ¿Se visualiza eso o no? Sí, ya desde el periodo anterior, en la campaña anterior, decíamos, bueno, puede ser que el Frente no sea gobierno, que digamos que no era un escenario tan plausible para el segundo gobierno frentista. Sí, estamos ante el escenario de más riesgo para una reelección desde el punto de vista del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque se percibe como a un gobierno menos efectivo, se perciben problemas que no se han logrado solucionar, hay menos promesas de campaña cumplidas, ¿sí? Hay algunos estudios que chequean justamente eso y muestran que en realidad se han cumplido más bien pocas de las promesas de campaña, y esta percepción de que en muchos ciudadanos, incluso ciudadanos frentistas o que han sido votantes frentistas, no todos los ciudadanos tienen un corazón partidario. Claro. De hecho, Sí, la mitad de los claro. Que uruguayos... cambian. Claro, pero ¿La incluso mitad de los uruguayos? más o menos la mitad de los uruguayos, y es de los datos, es de los países con valores más altos de lealtad partidaria. Dicen, sí, yo simpatizo con un partido político. Tengo un corazoncito. No podría votar otra cosa. Bueno, algunos tienen su corazoncito, igual votan en otros partidos. Le ha pasado a muchos colorados, por ejemplo. O sea que la mitad de los uruguayos no tienen No un tienen partido. partido. Pueden- Eso me sorprende. pueden Que tener- no lo a mí tengan. también. Nosotros asumimos que todo el mundo tiene partido. Pueden tener historia consistente de voto a un partido, pero no sentirse parte de un ¿Y partido. cuánto Entonces, pesan las tradiciones familiares en eso? Los que fueron blancos de toda la vida, colorados, ¿no? Que en un pesan. momento eso se Las sentía tradiciones mucho. familiares pesan, pero pesan de distinto modo. Hay algunos estudios que ya tienen algunos años, en realidad, que hablan de que, por ejemplo, familias monocolor, ¿sí? Donde eran- Claro, claro. ¿no? A veces una familia monocolor es una familia frente amplista, o sea, es una familia Sí, de tres sí, sí, colores. claro, claro. Tienen más chances de reproducir ese patrón, pero en las familias que son de dos colores, donde el padre o madre, o sea, padres de un partido y madres de la otra, o figuras parentales son de distintos partidos, tienen más chance de que los hijos sean de partidos diferentes. ¿Por qué? Porque crecieron en un ambiente de diversidad y de Que cierta elijan más tolerancia. libremente, digamos. Entonces, no les resulta Es el extraño típico poder... hijo de defensor cuando los padres son uno de Peñarol y el otro de Nacional. Es más o menos eso, es más o Agarran menos por la eso. tangente. Es más o menos Se eso. van para Sí, otro sí. lado Hay familias porque- donde no hay opción. Claro, sí, Claro, no, o claro. donde la opción tenés que sostenerla fuerte y esa es la dificultad, ¿no? Decir, Claro. no, yo, después el voto es secreto, pero uno puede hacer lo que Claro. quiera. Y este tema de los outsiders, ¿no? Tenemos dos ya a esta altura, ¿no? Dos fuertes, ¿no? Digamos, Novik primero, y que ahora está como en una situación como si estuviera desgranando su propuesta, y por otro lado Sartori, que es nuevísimo, que es Sí. que como lo que fue en un punto, a mí me hace acordar a lo que fue Novik en la elección en la que se presentó a Intendencia, ¿no? 3 meses de campaña, nada, pim, pam, pum, y adentro. Y está también Talvi como outsider. Es verdad. Eh, Lo que pasa es que no lo considero outsider. bueno, de hecho, Talvi es más outsider, si querés, que Novik, porque Novik ya participó de un proceso electoral. Digamos, cierto. los outsiders en algún momento dejan de serlo cuando Claro. entran a la competencia. Lo que pasa que ¿Sí? Talvi, al ser un economista reconocido, lo leías quizás en su otra disciplina. Hablaba Claro. muchísimo. Estaba presente. Estaba Estaba presente, presente, por sí. eso no lo Sí, se no es siente. nuevo en la escena política nacional, Es. pero sí como figura político-partidaria. Y eso es un fenómeno muy novedoso. Y es especialmente novedoso en Uruguay porque por nuestra legislación electoral los outsiders tienen que participar dentro de un partido político. Hay otros países En que no. donde los candidatos pueden presentarse a modo individual, sin la necesidad del apoyo de un partido. En Uruguay no se puede, nada existe al margen de los partidos políticos electoralmente aquí. Entonces eso ha llevado a que los ciudadanos que quieren participar hayan tenido que permearse en partidos o crear sus propios partidos, como el caso de Novik.
Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la realidad es que los partidos necesitan cierta orgánica para poder funcionar, para tener su aval de la Corte Electoral. Y hemos visto que Novik tuvo que formar su partido político porque no pudo seguir adelante con su idea original, que era la concertación, que era la forma de canalizar una coalición. Tampoco podemos tener coaliciones. Acá no pueden competir coaliciones e inscribirse en la Corte Electoral. Solo compiten partidos. Las coaliciones se hacen entre partidos, pero se compite bajo lemas de un partido, que es otra de las características de nuestro sistema. Entonces, ¿qué le pasó a Novik este fin de semana? Bueno, su partido, que tiene una estructura muy nueva como tal, se enfrentó a una crisis y estamos todavía por ver Viendo qué cómo va a se pasar. termina de resolver Se esto. dirime todo eso, claro. Hubiera Pero- sido mejor que se hubiera quedado, perdón, en el Partido Colorado, de haber podido, digamos, en lugar de armar toda una estructura nueva. Bueno, no lo sé. Yo creo que en su momento él vio, tomó viento en la camiseta, si se quiere, con la experiencia que fue muy exitosa para él de la intendencia de la elección a la intendencia de Montevideo. Y claro, fue muy exitoso para él y fue un gran llamado de atención para los partidos tradicionales que lanzaron esta concertación. Entonces, ese camino le quedó cerrado y me parece que ahí se cortaron posibles puentes con los partidos tradicionales. Y bueno, el camino que le quedó fue fundar su propio partido. María Fernanda, yo el otro día estaba viendo una de las encuestas que descifra, si no me equivoco, que dentro de la interna del Partido Nacional a Juan Sartori le daba un 9% de la intención de voto, ¿no? Que en realidad era curioso porque el margen de error era 8%, o sea que en realidad está dentro del margen de error. De cualquier modo, me sorprendió que estaba por encima, por ejemplo, de Verónica Alonso, que está trabajando hace mucho tiempo. O sea, la fuerza con la que entró Sí. Sartori dentro de la interna blanca. Sí, ¿Esto llama la atención a quienes saben de esto? Sí. A mí en particular me sorprendió y da cuenta también de que pese a que en Uruguay tenemos una legislación que es muy protectora de los partidos políticos, las nuevas formas de hacer política han permeado esas estructuras. Sartori, para empezar, es interesante la cantidad de gente que lo conoce a Sartori, que hace 6 meses no sabíamos quién era. Una persona Sí. que ni siquiera vivía en el país. Ustedes decían recién, bueno, pero tal vez estábamos acostumbrados a verlo. Bueno, Sartori no. Hasta el día de hoy todo el mundo le pregunta, ¿y quién es? Claro. Para que él mismo se presente. Bueno, Claro. y él hizo una campaña mediática muy exitosa que logró, para empezar, posicionarse, que la gente dijera, este es Juan Sartori. El ser ¿Sí? exitoso económicamente, o sea, el tener él mismo un perfil de éxito a nivel personal, ¿es un llamador para el uruguayo? Yo creo que es un llamador, pero al mismo tiempo eso cambió. eso le ha permitido financiar esta campaña. Pero eso Porque cambió, que sea un llamador cambió, ¿no? Yo creo Bueno, yo que no sé el si- éxito económico no era una cosa que se mostrara. Por eso pregunto, Claro. porque No, me llamó por la eso, por atención eso de digo. ese Sí, lugar, yo claro. no sé si es un punto de venta, digamos, para que la gente diga, yo lo voy a votar a este que se exigió, pero sí Porque se mira con Novik cierta tenía al principio curiosidad. también un perfil Novik así, tenía ¿no? esa De como curiosidad, empresario sí. que empezó de abajo, Sí. que llegó y en un punto la gente se preguntaba, bueno, pero si llegó, capaz que... Sí, ¿no? claro. Bueno, y Como él que eso vendía es un- esta es un idea gancho, parece ser un de gancho. gestión. Y así lo hace también Sartori, que es incluso un personaje un poco más exótico que Sartori, ¿no? Que Novik, en el sentido de que él desarrolló su carrera en el exterior y bueno, tiene una esposa que es extranjera también, digamos, es todo absolutamente novedoso respecto de Sartori. Claro. Y él ha hecho una campaña hasta ahora muy exitosa. ¿Y a quién puede creo yo. atraer? ¿A un indeciso? Sartori. Sartori puede atraer a un indeciso, puede atraer a personas que tal vez a priori no se sienten identificados con ningún partido político y les llama la atención este personaje. Incluso algunos blancos. Necesitamos hilar muy fino para saber eso y esa es información de la que no disponemos. Al menos yo no dispongo. Yo quiero ahí una cosita que leí, no es una idea mía, pero ¿puede ser un Macron? Porque Bueno, Macron en algunos Francia sí. tiene eso, ¿no? Vino así de golpe y hizo puff, Fugaz. y terminó ganando. Sí, no es el único candidato que ha sido fugaz y terminó ganando. Ahora, que a Sartori lo conozca el 30, 40, 50% de las personas a las que se consulta en la encuesta, que tenga un 9% de intención de voto en la Llama la interna, atención. no es presagio de que este es el nuevo presidente y la política uruguaya cambió no, por no. completo. O sea, sí llama la atención, Claro, llama sí la estamos atención, hablando claro. de él, lo que también contribuye a hacer más presente su candidatura, su imagen, es una especie de fuerza que se retroalimenta, pero no creo que estemos pensando en si, bueno, Sartori podría ser el próximo presidente de los uruguayos. No en estas elecciones, en todo caso. La última, ¿hay un terreno fértil en Uruguay para una mujer presidente? Qué buena pregunta.
Hay un terreno, sí, sí. La agenda de derechos ha ido conquistando nuevos espacios en Uruguay. Igual me parece que, si ustedes recuerdan, todo lo que tiene que ver con las cuotas, ¿sí? Y que garantizan la presencia de mujeres en el Parlamento, ha sido un debate que básicamente dieron las mujeres parlamentarias, pero no es un debate que encienda pasiones en el electorado, ni siquiera en el electorado femenino. Entonces, tiendo a pensar que no hay un gran rechazo a que haya una mujer presidenta, pero no me parece que esté presente esa idea de que es necesario para reivindicar la igualdad de derechos que tengamos que tener una mujer presidenta. Me parece que no es un eje que defina la campaña. ¿No es una condición sine qua non No. para una fórmula presidencial de cara a las, No, las yo creo primarias, que no. digamos? Creo que no. Creo que no, porque puede haber demanda de eso, pero de parte de grupos muy reducidos, de grupos activistas dentro de los partidos o de grupos activistas feministas, pero que eso incluso no la propia- permea el la conjunto del propia electorado. mujer en general no se siente más representada por alguien que tenga de repente una trayectoria de vida similar. En algunos casos sí, pero en Uruguay son tan fuertes los partidos que a veces esas lealtades partidarias pesan mucho más. Entonces, cualquier elector, hombre o mujer, joven o viejo, dice, "Bueno, yo voy a votar a un blanco o a un colorado, no me importa si es mujer, joven o viejo". Claro, ¿no? por ahí. Pues porque los partidos todavía pesan. Y esta idea de que la representación descriptiva lleva a la representación sustantiva, es decir, que tener mujeres representando a mujeres hace mejores políticas para las mujeres porque los intereses de las mujeres están mejor representados y mejor defendidos por mujeres, como han demostrado muchos estudios, está lejos de estar instalada en el conjunto del electorado.